Llegan muchas preguntas sobre UX. Muchas personas me han consultado sobre esto de UX Writing, que no sé ni pronunciarlo. Y realmente me parece que llegó la hora de empezar a invitar amigues para que sumen su expertise sobre temas profundos. Así que hoy vamos a hablar de UX Writing en DevRock Podcast. Hey, ¿cómo les va, terrícolas? ¿Todo bien? Jonathan Ariste de este lado, transmitiendo en directo desde la ciudad de Chiang Mai, Tailandia. Y en el día de hoy no estoy solo, estoy acompañado, tengo una invitada especial que va a hablarnos desde su expertise en el mundo de UX. Así que bueno, le damos la bienvenida a Sol. ¿Cómo estás, Sol? ¿Sol Parnofielo? Exactamente. Bien. Alemán. ¿Está bien dicho? No. ¿Es Parnofielo o Parnofiello? ¿Cómo se diría? ¿Cómo pronunciar Parnofiello, doble L, bien italiano. Yo siempre hago el chiste de es alemán, pero no es súper tano. Así que bueno, quería para un poco introducir a las personas, que me cuentes, yo ya lo sé, pero para que la gente sepa, ¿qué haces? ¿Quién sos? ¿Qué comés? ¿Te gusta la milanesa? Contanos y introducinos a los DevRockers. ¿Quién es Sol Parnofiel? Bueno, yo soy originalmente licenciada en comunicación de la Universidad de Buenos Aires y empecé mi carrera profesional en periodismo. Fui periodista 7 años y ya hace 7 que estoy también en el mundo de UX. Arranqué trabajando en UX en Mercado Libre, así que pequeño aprendizaje. Pequeño monstruo. Todavía no había escuelas digamos, que enseñaran qué era UX y demás. Yo empecé ahí como UX Writer o Content Manager. Esto, para pasarlo al español, es el escritor de producto. Es la persona que escribe todos los textos que están dentro de la interfaz que uno ve. Y que va desde el momento cero en el que se empieza a pensar el producto hasta, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, la postventa. O sea, que tiene en cuenta todo lo que sería la ruta que transita un usuario cuando hace una actividad en la web. Espectacular. Sí, además de trabajar en Mercado Libre, trabajé en Open Data para el gobierno de la nación y en los últimos años soy consultora más vinculada a lo que es product design, como algo más integral. Me fui un poquito de UX Writing, aunque mi corazón está ahí. Y de hecho hace muy poco hicimos una comunidad con una gran amiga de UX Writers en español, porque no había nada. Y hay mucha gente que viene de distintos campos, el periodismo, la psicología, gente a la que le gusta escribir y se quiere meter en tecnología y no sabe cómo, y encima todo está en inglés. Entonces dijimos, bueno, como nosotras no tuvimos esa oportunidad de que nos explicaran, quisimos como dar herramientas para que la inmersión de alguien nuevo sea más fácil y bueno, uno lo entienda como más rápido, que es donde buscar recursos y demás. Espectacular. Vos sabés que yo siempre le digo a las personas que escuchan este podcast o que ven mis cursos, les cuento sobre un paradigma que yo utilizo para crear nuevos sitios web o nuevas aplicaciones o lo que sea, que es un problema que siempre tienen los usuarios que quieren hacer algo, que me dicen, che, no se me ocurre por dónde empezar y esto y lo otro, o estoy haciendo la landing page de mi producto y no sé qué texto va, no sé qué poner y esto, entonces empiezan a poner Lorem Ipsum por todos lados. Y sí, entonces yo les digo a las personas y a mis alumnos en general que siempre es mejor partir de un partido conceptual. O sea que cuando vos vas a enfrentar la hoja en blanco, es importantísimo arrancar diciendo, bueno, podría poner cualquier cosa, pero tengo que hacer una bajada de qué se trata este producto, de qué se trata este proyecto, a quién va dirigido, y empezar un poco a dar un poco de contexto, de marco, para poder así recién empezar a hacer, qué sé yo, un wireframe, hacer un prototipo de baja densidad y esto y lo otro. Totalmente. Pero realmente me doy cuenta que venimos muy criados de una manera muy diferente en el mundo de las páginas web, porque yo me acuerdo que cuando trabajaba en estudios
siempre era, el cliente no mandó los textos. Mandá Lorem Ipsum o diseñá el layout con todo Lorem Ipsum y pone acerca de nosotros visión y en visión pone... Y era crear así. Sí, Entonces, pasa mucho. De hecho, yo creo que el 90% de los contenidos que se generan en las webs o en las apps funciona de esa manera. Los equipos, son muy poquitos los equipos que tienen escritores de producto, digamos, ya desde la base del diseño. claro, y vos sabés que yo considero que, bueno, por un lado está genial que ustedes hayan creado la comunidad. Después al final del programa vamos a dar todos los enlaces para que se sumen a sus comunidades. Eh, Porque realmente se necesita entender que hacer una página web o hacer una aplicación no es lo más importante, saber hacerla, sino saber qué resuelve, quién la va a Claro, utilizar, las preguntas básicas, ¿no? De un producto mínimo viable. sí, Y no solo totalmente. eso, sino después tener unos textos sobre eso, ¿no? O sea, si vos tenés un texto, una bajada de la visión, y en la visión, por ejemplo, de la empresa, habla de determinada cosa relacionada, no sé, con lo sustentable y demás, obviamente que ya de ahí podés sacar un mundo de incluso, qué sé yo, paleta de colores, de Sí. imágenes. O sea, tenés todo un mundo fantástico que podés explorar, muy diferente a no tener un texto escrito. Entonces, debería ser lo principal, ¿o no? Sí, sí, completamente. Bueno, mira, a mí me gusta pensar que el diseño UX todavía en Argentina, digamos, está bastante avanzado, pero no está tan desarrollado por ahí como en otros países de habla inglesa, como puede ser Estados Unidos, Inglaterra y demás. Entonces, uno cuando ve los avisos de diseñadores UX, viste que se asocian mucho a lo visual. Pero a mí me Sí, gusta pensar que diseñar es anticipar una práctica, ¿sí? Es tratar de ver desde el momento en el que yo diseño cómo el usuario va a recibir eso y lo va a poder usar. Vos eso lo podés hacer desde muchos frentes, desde el diseño visual, desde los textos, desde las interacciones. O sea, todos esos perfiles en realidad no es un boca arriba de soy diseñador visual o escribo, sino que todos desde su lado lo que están haciendo es tratar de comunicar algo. Yo creo que los escritores de productos, cuando a mí se me acercan y me dicen, a mí me gusta escribir, entonces quiero escribir las interfaces. Y yo lo que digo es, ojo, porque cuando vos sos UX Writer, el 5% o el 10% de tu laburo es la escritura final de la interfaz. El 90% o la base de ese iceberg tiene que ver con que vos entiendas qué estás comunicando. ¿Cuál es el wow, esto es problema? ¿A importante. quién se lo estás tratando de resolver? ¿Por qué canales se va a resolver eso? ¿Para qué? Claro. ¿Cuáles son las métricas reales con las que se cuenta? Entonces, una vez que vos te sentás y entendés bien el problema, después la forma, el esqueleto de comunicación que le das a tu interfaz, de hecho hay todo un movimiento que se llama Content First, que tiene que ver con estructurar los prototipos de baja fidelidad en papel con los textos. Entonces vos decís, Bien. en esta primera pantalla doy una bienvenida, por ejemplo, un onboarding, doy una bienvenida. Y no sé, el resultado de esa bienvenida yo quiero que sea que se suscriban a la versión paga de esta app de, no sé, gimnasia, ¿sí? Entonces, yo con papel y lo que sería el esqueleto de la historia, ya puedo empezar a pensar el paso a paso. Si eso Claro. encima lo cruzo con un design system que ya tengas, con, digamos, con van botones o los onboarding en esta empresa los hacemos siempre de la misma manera, lo que terminás haciendo es reducir muchísimo la cantidad de retrabajo porque, por un lado, entendiste bien el problema, entonces después no es que va a venir alguien del mismo equipo o un perfil ejecutivo y te va a decir, ah, no, esto no es lo que yo quería. Entendiste el problema y por el otro lado ya estás reutilizando componentes o formas de componentes tanto visuales como formas de escribir. Por ejemplo, los call to action en esta empresa los hacemos sí quiero y no cancelar. No sé, como vas Sí. armando una especie de sistema que se va Claro. reutilizando. Claro, sí, es importante entonces empezar todas estas preguntas, respondiendo a estas preguntas, y como vos dijiste que es algo que me quedó muy fuerte, es que es
en realidad escribir el texto es lo final, es el Claro. final, es lo más, quizás lo más fácil cuando tenés todo el background, todo el contexto, todo lo que le está pasando al usuario. Lo difícil es saber realmente si es correcto esa forma de tratarlo o no. Y para eso viene toda la investigación, el user research. Yo creo que acá hay una pregunta que te quiero hacer, a ver cómo nos ayudás a nosotros, los que te estamos escuchando en este momento, que siento un poco que es una carga muy pesada, y acá ya empezamos con la psicología, es una carga Sí. muy pesada porque yo leí en un posteo tuyo muy fuerte, donde hablabas de todo esto, incluso cuáles eran las habilidades que deberían tener las personas para hacer UX Writing, y vos decías que nada, que del otro lado vos tenés una persona, bueno, en tu caso vos contabas un caso re fuerte de un sistema oncológico o algo así, ¿puede ser? Un chatbot para pacientes oncológicas que hay que ir chequeando si recibieron la medicación a tiempo. Uf, claro, entonces, es muy heavy, porque Sí, cuando yo leí tu posteo, lo que me pasó fue de decir, wow, qué fuerte y qué responsabilidad y qué miedo por un lado me da sentir esa responsabilidad de decir, che, yo cuando, por ejemplo, en mi caso, con mi página de mi escuela, cuando yo invito a loguear o cuando invito a terminar el curso, lo que sea, quizás ese mensaje está ayudando a una persona, no sé, que cumpla una cosa que tiene, sabía, una meta que tenía y que capaz que con eso va a conseguir un trabajo y capaz que con eso, no sé, va a cambiar su vida. Entonces, completamente. cuando uno empieza a analizar y empieza a ser más responsable de UX Writing, lo que yo entiendo es que se hace una carga, o al menos para mí, muy pesada de decir, wow, está difícil. ¿Hasta dónde uno tiene que meterse o compenetrarse con lo que le pasa al usuario para poder hacer la plataforma, ¿no? Y no, no sé, largarse a llorar en algún momento. No, seguro. Yo creo que tiene que ver en realidad no solo con UX Writing, con cualquier perfil que haga experiencia de usuario en general. Vos podés hacer experiencia de usuario desde user research, desde la parte visual, lo podés hacer desde la escritura, pero cualquier perfil que en un punto está dentro de un equipo de tecnología, pero que es la voz cantante del usuario, o sea, somos los que representamos, si se quiere, la necesidad del usuario, me parece que ahí todos esos perfiles necesitan ser muy empáticos y esa empatía también tiene que estar, porque no es solo una cuestión de sensibilidad, tiene que estar basada en datos reales, ¿sí? Para poder ponerme en los zapatos del otro tengo que tener métricas, tengo que acercarme al otro, tengo que escucharlo y más que escucharlo, mirarlo. Ujú. Vos sabés que en tecnología pasa lo mismo que pasa con los médicos, con este miedo a la bata blanca, que uno va y le suben las pulsaciones cuando va con el médico. Bueno, acá Sí, pasa lo sí. mismo. Vos le preguntás, ¿cómo harías tal tarea? Y por ahí la persona te dice algo que cree que es lo que vos querés escuchar porque lo estás evaluando y en realidad no. Eh, si lo mirás interactuar, funciona de otra manera. Sí, bueno, por eso a veces se recomienda mucho utilizar cámara Gesell Claro, para que el usuario se sienta tranquilo en hacer las pruebas y demás. Eh, y sí, entiendo que es importante la observación, ¿no? A mí me gusta sí, mucho de las pruebas hacer sync alone, precisamente sí, por esta cuestión bueno, no solo ver qué le pasa al usuario, sino también escuchar cuáles son sus procesos mentales para poder claro, encontrar, qué sé yo, la sección de, no sé, de cursos. sí, Eh, entonces, yo cuando empecé a trabajar con métodos de UX en mis proyectos, me empezó a pasar que empecé a sentir que se hacía todo muy complejo. Me claro, empecé a sentir yo complejo. sí, Entonces, de hecho, cuando yo tengo que pasar un presupuesto, se hace complejo porque yo siento que el usuario final, o sea, el cliente, mejor dicho, nunca entiende y siempre toma a la ligera lo que está pidiendo. claro, O sea, el cliente viene y te dice, ah, bueno, no, pero acá es sencillo, se tiene que loguear y esta aplicación es para, no sé, en algún momento estábamos trabajando para el hospital alemán, ujú, haciendo todo el sistema de la obra social y qué sé yo, para pedir turnos. ujú, Y nada, y ellos tomaban como
como muy fácil todo. Decían, bueno, no, pero acá le damos el mensaje de bienvenida. Claro. Y entonces yo agarré y le digo, bueno, pero el mensaje de bienvenida, ¿cómo va a ser? ¿Cómo los vamos a tratar? No, tratalos de usted. Le digo, bueno, pero ¿por qué de usted? Y dice, sí, porque nosotros tenemos muchos médicos, muchos abogados, mucho esto, mucho lo otro. Le digo, sí, pero también tenés personas normales. Sí, claro. Y entonces, o sea, normales, o sea, son todos normales, pero me refiero, tenés personas que no sé, yo no Sí, soy un claro. médico, un abogado. Y entonces ahí es donde se empieza a hacer complejo y uno empieza a decir, hey, no es tan fácil sensibilizar tu plataforma, tu aplicación, tu web o a lo que sea a estos conceptos. Es una tarea ardua. Es muy difícil sobre todo con, como decía antes, con los perfiles más ejecutivos que quieren tener una web linda o una app linda y por ahí, digamos, a uno le cuesta transmitir por qué es importante hacer experiencia de usuario o por qué suma valor, por más que para ellos es un presupuesto más. Yo creo que ahí hay dos cuestiones. Por un lado, para uno mismo y no, para no complejizarse, desmitificar la idea de que hacer user research es algo extremadamente complejo. De hecho, los especialistas, vos sabés que dicen que 5 personas son una muestra más o menos representativa, sí. O sea, no es tanto. Y uno, digamos, hay personas que saben mucho y que estudiaron mucho cómo hacer user research y pueden hacer técnicas muy complejas, pero uno mismo, yo siempre digo, frente a no hacer nada de testeo, hacé el testeo que puedas. Digamos, lee mucho sobre cómo se hace. Empezá chiquitito, ¿no? Como sabiendo que bajás un par de tareas, que no tenés que inducir al usuario, que le tenés que decir que no lo estás testeando a él, sino a la plataforma, con algo muy chiquitito y después te vas a ir como afianzando. Eso, grabarlo y siempre mostrárselo al cliente, por lo menos con una persona, porque en la medida en la que vos grabaste eso y el cliente puede ver la cara de horror de ese usuario que tiene un call to action gigante que es bienvenido y no lo ve y no empieza, no entra a reservar el turno, esa es la mejor evidencia que vos podés tener como para darle soporte y sustento al valor de tu laburo. Claro, lo empírico y algo que no se puede, digamos, no se puede de ninguna manera discutir, es onda. Este usuario lo probó y le está pasando tal cosa, o sea, con este feature. Y ahí ya no se trata de a mí me parece, o porque yo sé de esto, o porque yo hice muchas interfaces. No, bueno, hay mucho de eso también, ¿no? Es como que claro, uno y acá entra una cosa. Entra una cosa que vos dijiste, que también me quedó muy grabada, como te darás cuenta, leí muy bien tu post, que es el tema del ego. Sí. Pasa mucho, y a mí me ha pasado, y me ha pasado incluso yo siendo el protagonista de una situación así, en la que uno se siente acorralado, ¿no? Porque vos estás planteando algo que no sé, que lo probaste en usuarios, o algo, estás haciendo una aplicación o un sistema en el cual vos ya hiciste trabajo. Pasa un avión, disculpen, pero acá pasa un avión. Qué genial. Sí, todo el tiempo porque estoy cerca del aeropuerto. Igual los que escuchan el podcast saben que hay aviones. Pasa un avión, chiques. Bien, y lo que decía era que estás acorralado porque la persona te dice, bueno, no, pero esta tiene que salir ya, pongámoslas así, resolvámosla de esta manera sencilla. Y vos decís, no, pero pará, toda la investigación de usuario que hicimos se tira por la borda. Y ahí es donde sale este ego en el que uno empieza a defender las cosas desde el lado de, bueno, no, pero yo lo hago de esta manera, ¿para qué me contrataste? Claro. ¿Entendés? Y un montón de cosas, ¿no? De ser humano también, ¿no? Que vos decís, pero pará, yo te contraté, Sol, para que me ayudes con UX Writing de Escuela de Rock, y vos me decís, Johnny, no ponga más tal cosa, o tal cosa, demostré que debería ser así, y yo te digo, no, ponelo rockero porque a mí me gusta. ¿Y cómo haces para trabajar eso, ¿no? ¿Cómo trabajás el ego con el cliente y cómo trabajás con personas que también tienen ego y que ni siquiera traen pruebas y que salen diciendo, no, esto es así porque yo ya lo hice? ¿Qué consejo nos puedes dar? Creo que en tecnología es algo que pasa mucho, el tema del ego, digamos, desde el lado interno de los propios colegas. Vos sabés que por suerte es un campo en el que hay mucho trabajo, mucha demanda de estos perfiles, entonces los sueldos por ahí son altos y la gente llega a un punto en el que se confunde, ¿viste? Y empiezan uno está trabajando en UX y qué sé yo, y a veces te pones a hablar con alguien que se cree de la NASA
Y a mí me parece que ahí en ese punto hay que tener inteligencia emocional uno mismo, porque uno mismo también se confunde, y saber distinguir cuando estás peleando una batalla con tu propio ego o cuando estás peleando una batalla porque vos estás representando al usuario. En la medida en la que vos lo que estás discutiendo tiene que ver con que hiciste pruebas y eso demuestra que vas a ayudar a ese usuario que, no sé, tiene que pagar el monotributo y que si no lo puede pagar realmente le complicás las cuentas con el contador, esa batalla vale la pena pelearla. Pero cuando eso tiene que ver con, no sé, yo lo diseñé en naranja porque a mí me gusta más el naranja que el coral, ahí... digamos, es diferente. Y con los perfiles ejecutivos o con el cliente con el que uno está lidiando, yo creo que ahí la carta de la evidencia real y empírica es la única que vale. Es como, ok, si vos querés, no sé, claro, hacelo naranja, pero mirá, esto tiene bajo contraste, amarillo, por ejemplo. Tiene bajo contraste, el amarillo no es un color accesible porque lo dicen las normas de accesibilidad y encima, mira, acá lo probamos con usuarios y no lo ven. Entonces, después si el cliente decide ponerlo amarillo, es como, bueno, vos hiciste lo mejor que podías para demostrarle que tu hora de laburo valía la pena. Claro, pero bueno, tal cual. Como hay que manejar ciertas... Yo creo que los seniorities están más dados por las aptitudes blandas, si se quiere, de inteligencia emocional, de saber negociar, de tener paciencia y demás, que por cuestiones más técnicas. Sí, yo creo que es de esa manera. Y por otro lado también pienso en esto que vos estás diciendo de basarse en los hechos. Claro. O sea, de trabajar desde, bueno, mirá, yo hice esta investigación, esto es lo que está pasando. Y lamentablemente el mundo es injusto muchas veces y le ha pasado a los diseñadores históricamente que ellos trabajan en el color y trabajan la forma y todo lo demás y que le han rebotado y le dijeron no, poner el perrito que dibujó el abuelo porque esa empresa la fundó él y Total. Todo ese trabajo se perdió. Y bueno, y ahora con UX está pasando un poco eso también. Y bueno, pero como vos decís, hay que basarse en las métricas, hay que basarse en lo que uno estudió y analizó. Y por otro lado también pensar en esto que dijiste me parece muy fuerte y hay que remarcarlo, que es analizar si estamos teniendo una batalla con nuestro ego o realmente es algo que interesa y que le va a llegar al usuario final. Claro. Y acá con esto de usuario final y eso, me gustaría que entremos en esto de las habilidades blandas que mencionaste, que es algo que yo estoy leyendo bastante sobre estos temas, pero por ejemplo en mi podcast jamás yo hablé sobre habilidades blandas, así que tenés el honor de inaugurar la Wikipedia de qué se tratan las habilidades blandas. Bueno, por un lado están las habilidades blandas que tiene cualquier perfil, que puede ser un perfil técnico, y es esto, la capacidad de negociar, la paciencia con el otro, en ponerse en los zapatos del otro, ser empático, y esto tiene que ver con los colegas y con los usuarios, ¿no? Que es algo que en general en tecnología venía bastante desestimado, porque en tecnología, ¿cuáles son los perfiles que normalmente uno piensa cuando piensa en hacer una app? Un developer, ¿no? Sí, tal cual. Tal cual. Piensa en una persona que sabe de matemáticas aplicada, que y está codeando, ¿no? Con fondo negro. Que sabe códigos, claro. Y haciendo cosas. Claro, está codeando, toma café y eso. O sea, tal cual. Eso. Sí, bueno, tal cual. Hoy, digamos, los productos, sobre todo los productos cuando tienen que ver con estos temas como hablábamos antes, hacer un producto para pacientes oncológicos o un producto que, no sé, Instagram, que recorre el mundo y que se inserta en distintos contextos socioculturales, no funciona de la misma manera acá que en otro país, por ejemplo en Asia. Vos lo verás, supongo. Claro, sí. Entonces las habilidades blandas tienen que ver con el trabajo en los propios equipos, pero también con esos otros perfiles más soft, más blandos, que vienen desde la ciencia social, que no necesariamente tuvieron que haber ido a la universidad, pero que, no sé, son personas a las que les gusta escribir o que tienen perfiles más
antropológicos, filosóficos o vienen del campo de la sociología y demás, y que hoy por hoy están mucho en lo que sería el análisis posterior, ¿no? ¿Qué significó Facebook para, no sé, el concepto de autoestima? Y te sacan un Sí, paper en 5 años, cuando sí, Facebook ya está, digamos, en su debacle. Esos sí, perfiles, sí. el punto es, ¿por qué esos perfiles no forman parte de los equipos que producen las tecnologías? Sí, yo creo que es muy necesario empezar a analizar eso. Y acá me parece que se abre una brecha muy linda en el mundo de la tecnología, que para mí nunca fue cerrada, pero bueno, porque yo tuve la suerte de entrar a programar y sentirme sentirme cómodo con eso, con programar y hacer cosas, y después pasarme al frontend y después quedarme con UX. Pero a las personas antes era como, bueno, si querés trabajar en tecnología tenés que saber programar, saber matemáticas, ser hábil en esas cuestiones técnicas. Pero Claro, ahora nos damos cuenta que en realidad necesitamos todo tipo de perfiles. claro. Necesitamos personas que, como vos decís, que tengan cierta sensibilidad y ciertas habilidades y cierta empatía sobre todo, que pueden sumarle al producto esa calidad humana que hace la excelencia. Hoy en día las aplicaciones, no sé, Instagram ahora está sacando los likes por todas estas cuestiones de autoestima y demás. Están trabajando eso, no están trabajando tanto en el features. Antes se trabajaba en features de, bueno, ahora vamos a hacer de que el video salga tripartito. Antes era esa la meta y ahora me parece que la meta es otra. La meta es cómo hacemos que las personas se sientan cómodas, cómo hacemos que la plataforma no ofenda y no haga daño. O sea, estamos trabajando en otro área. Completamente. Es que el punto es que los productos tecnológicos tienen una pedagogía. Vos, digamos, cuando empezás a usar un producto tecnológico, a vos te inserta una pedagogía, esto se usa de tal manera, pero también una cosmovisión del mundo, porque, digamos, nosotros antes compartíamos fotos, no sé, venías de una vacación y revelabas un rollo de 30 fotos. Después Sí, con Facebook podías compartir todo el tiempo a todo el mundo tu intimidad y a veces ni te dabas cuenta. Entonces, sí. eso que está pasando con la tecnología, en un punto es una responsabilidad enorme la que tenemos, porque estamos definiendo cómo los adolescentes se vinculan entre ellos. Hace poco una mamá me contaba que los chicos cuando van a los boliches dicen, me das, te doy, como con la mano, como un like. Y yo estaba horrorizada, ¿entendés? Era como pasar de la pantalla a la vida real y no lo podía Uf. entender, pero después me puse a pensar y dije, bueno, si eso está pasando es porque realmente estos productos tecnológicos que hacemos inciden en la vida, en lo cotidiano. De hecho, esto Obvio, y nosotros cambian la forma estamos en que nos hablando, comunicamos. claro, Ujú. es muy Es tremendo. fuerte. Es muy fuerte. Entonces, vamos ahora a entrar a un pequeño manual, a un apartado manual de supervivencia para la persona que está creando un producto, está creando su web o está creando su comunicación. Me gustaría que podamos darle algunas herramientas, así como vos recién dijiste, hacer aunque sea una mínima prueba, antes que no hagas nada, que hagas una prueba, es genial. Pero de manera casera, ¿qué consejos le podés dar vos desde tu experiencia? Decir, che, atento, atenta a estas cosas. Yo en algún momento daba una charla que eran las 10 heurísticas de Nielsen y yo le decía a la gente, me acuerdo que una vez di una charla en Google para experiencia de usuario de videojuegos y, y le decía a los chicos y a las chicas que desarrollaban juegos, les decía, mínimamente tengan en cuenta estos 10 puntos Claro, para decir, bueno, mi aplicación tiene una cierta usabilidad. O claro. sea, si algo de esto no se cumple muy mal, listo, tenés algo re sencillo para reparar, ¿no? O sea, algo que sí o sí tenés que reparar. Y bueno, entonces a mí me gustaría saber cuáles serían tus puntos a decir, bueno, che, estas cosas tenés que tenerlas en cuenta, tenés que probarlas y testearlas. Sí, buenísimo. Bueno, eso de las heurísticas es básico, porque uno puede pensar en hacer una interfaz y decir voy a tener tiempo para testearlo con 5 usuarios,
pero si ya vas a testear cosas que no cumplen con las 10 heurísticas básicas de Nielsen, estás yendo a testear algo que ya sabes que no funciona. Entonces ahí ahorras un montón de tiempo y de presupuesto. El checklist de las heurísticas, después, Mínimo. sí, mínimo. Después, cuando uno empieza, si tiene la posibilidad de hacer una interfaz desde cero, que tu primer paso sea entender el problema. Yo hablo de este documento que viene de la publicidad, que es el brief, que es completar. En periodismo tenemos las 5 W, que son como los question marks de qué pasó, a quién le pasó, por qué le pasó, cuándo, dónde. Entonces, si vos completás eso y lo compartís con los miembros del equipo que estén trabajando en eso, el project manager o el sponsor, los diseñadores y demás, te sentás, completas un documento básico de entender bien cuál es el objetivo de lo que vos vas a armar, y a partir de eso recién empezás a prototipar en baja fidelidad, y con esos prototipos en baja fidelidad vas a testear lo que puedas. Si no hay perfiles que hagan user research en tu equipo, leer libros básicos como Don't Make Me Think, que te explica hay mucho material en internet sobre cómo hacer testeos con usuarios, y realmente, digamos, si uno es profesional, obviamente le van a salir muchísimo mejor, pero intentarlo, por lo menos. Intentarlo. Sí. Sol hacía referencia al libro No me hagas pensar de Sí. Steve Krug, que es un libro que hemos recomendado acá en el podcast, que está muy bueno porque hace el UX que hago yo, que es tan sencillo, de onda pragmático. Es que sí. Que me parece a mí que es lo más importante, porque los grandes problemas están en las cosas más sencillas. Sí. Sobre todo en las cosas más sencillas, que vos decís, che, ese botón está de más, o esta frase está de más, o esto que dije está de más, o en esta pantalla la gente espera ver tal cosa. Yo creo que si uno tiene ese pálpito donde vos decís, che, en esta pantalla deberían ver, ahí ya tenés una alerta, y lo mejor que podrían hacer es agarrar un papel, bocetar cómo sería con ese botón y hacer pruebas con usuarios. Sí, hacer aunque sea con 5 usuarios. De hecho, dicen que haciendo pruebas con 5 usuarios tenés ya una prueba con una veracidad de un 70-80%. O sea, lo que dicen ahí sí, es un lo montón. que... Es un montón. Y es un montonazo. O sea, tener la posibilidad de hacerlo es un montonazo. Y estas pruebas con usuarios, a la hora de pruebas con usuarios, ¿qué tips o consejos rapiditos nos podés dar? Yo bueno, me siento... en principio traje 5 personas a un café. Sí. Hago en un papel un prototipo de mi aplicación, y ¿qué consejitos me puedes dar? ¿Qué cosas que no pueden fallar? Bueno, en principio esto de presentarse y explicarle bien al usuario que necesitas que hable en voz alta mientras hace la prueba con usuarios, que no lo estás testeando a él, que vas a tratar de mejorar la usabilidad de eso, o sea que nada de lo que él haga va a estar mal, eso les baja mucho la ansiedad, y para uno mismo testear, yo diría hasta 3 tareas, o sea, con todos los usuarios testear las mismas tareas, no ir cambiando el prototipo sobre la marcha, porque si no después estás midiendo peras con manzanas, y eso es un error muy frecuente. Entonces decir, bueno, yo quiero testear si el usuario encuentra el botón de pago en efectivo. Entonces, bueno, yo tengo bien en claro, ¿y qué significa para mí que eso sea un caso de éxito? Si hace clic en el call to action de pago en efectivo, ok, fue un caso de éxito. Si hace clic en cualquier otro link, no. Entonces, definir bien nuestras expectativas con anterioridad. Y algo que va más allá de las pruebas de usuarios, que me parece muy importante en términos de UX Writing, pero también de todo lo que es el diseño de interfaz, es que cada pantalla de tu flujo tenga una arquitectura de la información pensada en términos de cuál es el mensaje principal que yo quiero dar en esta pantalla y qué quiero que haga el usuario con eso, ¿sí? Como el título, bien. Si uno hace HTML, sería el H1, el H2, el H3, ¿qué es lo más importante? Y cuál va a ser mi call to action con eso, dónde quiero que vaya a partir de este lugar. Porque si no, las pantallas terminan muy recargadas de información y es demasiada carga cognitiva. Entonces, si vos mirás Google lo único que tiene es una barra para buscar. Y los productos que hacemos nosotros con nuestros project manager tienen
800 millones de cosas y bueno, no hace falta. Sí, Es importante tener claro. También hay que tener capacidad de síntesis, ¿no? A veces. Seguro. Yo creo que a veces uno cuando empieza a hacer un proyecto, quiere que su aplicación, su web tenga todo, y en realidad a veces tener todo es no tener nada, así como pensar que la web va a ser para todos, de esa manera no es para nadie. Seguro. Yo siempre doy el consejo que es que cuanto más a vos te guste lo que estás haciendo y cuanto más conforme estés con lo que estás haciendo, peor está para la mayoría de las personas. Seguro. Porque seguro. Ese es otro indicio. O sea, como decís, che, qué bien que está. Hago clic acá, ya está. Compró el curso y ya lo está viendo. Sí, pero después haces una prueba del usuario, no sé, desde la parte del copy, capaz que, no sé, te pasa que no usa la palabra comprar, sino que quiere apuntate. Por ejemplo, en España es apuntate, sumate, claro. y nosotros tenemos comprar. Y en realidad Seguro. lo que está haciendo es como matricularse. O sea, como que ahí hay todo un lío de palabras que si no se hace una investigación, estás en el horno. Sí, bueno, esos son otros tipos de metodologías de investigación que son más cualitativas y que ahí sí tiene mucho que ver con investigar en la web sitios de la competencia del país en el que vos estés, como para entender cuál es el registro que se usa. Y por otro lado, si podés realmente hablar con un usuario real y escucharlo hablando de eso, es genial porque después ahí vos desambiguás realmente, como decías, sobre el hospital alemán, si hablan de usted o hablan de vos. Claro. Es como, y de vuelta volvemos a lo empírico y el contacto con el usuario. Bien, para no seguir robándote el tiempo de un domingo hermoso, quiero hacerte esta última pregunta que es, desde tu perspectiva, de tu experiencia, desde lo que vos sabés y vivís, ¿cuáles carreras o cuáles backgrounds, experiencias están buenos tener para meterse en el mundo de UX o en el mundo de UX Writing? No sé, todo suma, hay algo que no suma, o vos decís, che, si venís de este palo no te va a sumar. ¿Cuál es tu postura sobre eso? No, yo creo que si vos querés hacerlo, podés venir de cualquier palo, porque siempre uno da una mirada como que refresca en los equipos cuanto más multidisciplinarios son. Yo he trabajado en Open Data con gente que eran, no sé, físicos y que realmente eran muy empáticos al momento de escribir un artículo sobre cómo hacían X algoritmo. Entonces, cualquier perfil puede aprender. Lo que es importante es que vos seas una persona muy curiosa que lea sobre experiencia de usuario, porque realmente ya hay mucho. Las heurísticas, ¿qué son? Son reglas metodológicas que se probaron tantas veces que ya se saben que funcionan. Entonces, para empezar en experiencia de usuario, lees los libros básicos fundamentales, que algunos ya tienen 20 años, Sí. y te podés ir metiendo. Y 20 años y no cambiaron tanto, porque las interfaces van cambiando, pero los modelos mentales de las personas no cambian con tanta velocidad. Entonces, todos esos perfiles que escribieron eso vienen, no sé, del campo de la psicología o del diseño centrado en las personas. Digamos, si vos venís de un background más soft, como puede ser la psicología o esos perfiles, genial. Pero también puede ser, yo el otro día hablaba con un amigo que es desarrollador y él me decía, me gustó tu artículo, uno en el que yo hablo de la dimensión humana de UX, y ahí yo digo que estos perfiles soft tienen que formar parte activa del diseño de productos digitales, y él me dijo algo que a mí me gustó mucho, fue un feedback muy constructivo, y me dijo, también los perfiles técnicos necesitan cambiar el paradigma, ¿sí? Porque si vos sos desarrollador, y venís de un perfil muy duro, también tenés que ser empático. Y eso capaz no lo ves en la universidad o cuando estudias ingeniería, pero digamos, son todos skills que vos podés ir sumando, haciendo cursos, leyendo. Hoy no hace falta hacer una carrera entera en la universidad para ser un buen diseñador de experiencia. Lo que necesitas es leer mucho, ser muy curioso y tomar todo de todos lados.
un poquito de código, un poquito de user research, un poquito de diseño, porque además después cuando vos trabajas con los otros perfiles en equipo, podés hablar su lenguaje y eso hace que el producto crezca mucho, te comunicás mejor. Por eso digo, empatía dentro del equipo y con el usuario. A mí muchas personas me dicen, Johnny, hago tu curso UX y ya puedo conseguir un trabajo, y yo le digo no. Les digo no o sí, si sos una persona recontra inquieta, que hiciste un montón de proyectos e investigaciones por tu cuenta, aunque no tengas un cliente, puedes ponerte a pensar y repensar problemas que ya tienen una solución viejísima y... está pasando un avión. Y nada, les digo, realmente no hay que pensar en lo mínimo, y a ver si vos me acompañás en esto, que es, no hay que pensar en lo mínimo que tengo que saber. O sea, no es hago un curso de UX y leo 5 libros y hago UX, sino que en realidad en estos puestos se buscan personas que sean abiertas a aprender de todo, y no hay un fin. O sea, vos estás aprendiendo, yo estoy aprendiendo, o sea, y de lo que vos me decías el otro día también, que el seniority en UX, o sea, bueno, puede ser, bueno, si yo estoy hace 4 años, 5 años, lo que sea, pero que en realidad no existe una manera de medirlo porque es algo que no tiene fin. Seguro, porque además vos, en la medida en la que, sobre todo si uno es consultor y va cambiando de rubros todo el tiempo, por ejemplo, vos podés hacer experiencia de usuario para un e-commerce, pero después te llega un cliente en el que tenés que hacer experiencia de usuario para niños. Es otro mundo. Entonces vos, ¿cómo medís tu seniority ahí cuando en realidad vos no tenés experiencia con ese perfil de usuarios? Sí. Tenés que volver a estudiar, investigar y meterte de nuevo en esos mundos. Otro consejo que me parece que está bueno, y este lo dejo de mi parte, es soltar las anclas y las poses y soltar todo eso que nos ata a un cierto... a una cierta imagen de desarrollador, desarrolladora, diseñador, diseñadora, como que soltar todas esas etiquetas y tratar de seguir jugando. O sea, me parece que cuando uno es chico, se interesa, chico o chica, se interesa por cualquier cosa. O sea, vos le mostrás a un chico, una chica le mostrás cualquier cosita y se entretiene, se divierte y quiere aprenderlo. Y uno cuando se va haciendo grande y se va haciendo especialista, lo que empieza a pasar es que empieza a decir, bueno, no, esto que lo resuelva el de UX, esto que lo resuelva la chica que hace los textos, esto que resuelva el chico que hace los copy, lo que sea. Y empieza a pasar que nos empezamos a perder un montón de cosas, y lo que nos va a pasar es que el mundo, con estos cambios que tiene, sobre todo de sensibilidad y de inclusión y demás, nos va a pasar por arriba. Sí. Porque hoy en día no tiene sentido ponerse en la posición de poser, de ingeniero, ingeniera, súper duro, porque se necesita más. Ya no... Yo le digo a la gente, va a llegar un momento que va a haber muchísima gente que sepa leer y escribir código, y lo que va a pasar es que se van a estar muchísima más gente que sepa hacer algo con eso que sea usable, que es lo más importante, porque hoy en día lo más importante es hacer algo que resuelva una problemática muy concisa, muy bien, que lo haga muy bien, y después la tecnología que está por detrás no importa, eso nos importa a nosotros. Yo creo que eso es importante remarcarlo, seguir jugando, seguir aprendiendo. Sí, eso que vos dijiste además, que lo importante es que la tecnología resuelva algo muy chiquitito, pero muy bien. Muy bien. Y eso me parece fundamental. Uno no, sobre todo cuando hace los productos mínimos viables y demás, tener en la cabeza que uno tiene que resolver algo específico muy bien. Pero como vos decís, para poder hacer eso muy bien, tiene que estar uno alimentado de un montón de disciplinas diferentes. Y bueno, nada, hay un escritor famoso que dice que la especialización es para los insectos. Wow. Y nosotros no deberíamos especializarnos a ese nivel hoy por hoy, porque además, teniendo internet, que es la base de todo lo que estamos haciendo ahora, ¿por qué especializarnos en algo si podemos tener conocimiento de tantas cosas? Sí, ni hablar, ni hablar. Hay gente también que está diciendo que hoy en día el saber no es nada, porque vos me decís hoy, no sé, el nombre de una tecnología, me decís, qué sé yo, React,
Y yo me pongo a Claro, investigar, a estudiar y todo, y capaz que a la semana, o al mes, o al año, dependiendo cuánto le meta, sé más de React que vos. claro. Entonces, hoy en día tenemos esa posibilidad de hacer de todo, de aprender de todo, y que no cuesta nada, o sea, cuesta solamente el tiempo. Entonces, ¿por qué cerrarse a hacer una sola cosa? ¿Por qué no tiene ningún sentido? Así que los invitamos a ponerse a divertirse, a aprender todo lo que se encuentren por el camino, sobre todo porque de esa manera van a llegar a hacer lo más lindo, que es trabajar de lo que te gusta, que ya llega un momento que ni siquiera es un trabajo, y eso a veces lo dicen como frases inspiracionales y uno dice, qué imposible. Y sí, es imposible cuando uno se cierra en, bueno, yo hago tal cosa y no me interesa la otra. O sea, si vos no estás buscando cómo hacer más flexible tu realidad laboral o cómo hacer más flexible lo que vos haces en tu trabajo, obviamente que va a ser muy difícil que te sientas en algún momento como en ese regalo de la tierra prometida, ¿no? De sentir que no estás trabajando, que estás haciendo lo que te encanta. Sí, seguro. Seguro. Y Así además, que, sí, pequeña tarea la que decime. tenemos de poder estar, si se quiere, participando de cómo vamos cambiando el mundo con lo digital. Así que es un regalo y también es una responsabilidad. Es un regalo y es una responsabilidad, tal cual. Es una responsabilidad también no perderse. Bueno, hay tanto para hablar sobre esos temas, ¿no? Sí, o sea, de no perderte en una búsqueda, ¿no? En la búsqueda, bueno, del trabajo de esto y del otro, que te convierten en una especie de engranaje de algo, sino nada, seguir jugando, no sé, yo a veces me río porque yo compro muñecos, seguir comprando muñecos y cosas porque en eso que parece ridículo o capricho es donde está lo genuino, lo que es tuyo. Seguro. Es donde estás vos. Entonces, muchas veces pasa que alguien la pega, hace una aplicación que la rompe, o hace, no sé, una canción que la rompe, o un dibujo que la rompe, y uno dice, mirá, son 3 palitos, yo podría haberlo hecho, y esto y lo otro. Y vos decís, sí, pero no lo hiciste, porque vos estabas pensando cuál era la mejor forma, la que estaba más llena de títulos o más aceptada por la sociedad para hacerlo. Y Seguro. alguien vino, lo hizo y logró lo que muchas veces con años de estudio no puedes lograr. Exactamente. Bueno, Sol, muchas gracias. Quiero que nos cuentes dónde encontramos tu comunidad, dónde te leemos. Quiero que me dejes acá todos los arrobas para que te encuentren por todos lados y sigan consumiendo Bueno, tu bueno. data. Armamos una comunidad con Caro Raspa de UX Writing en español, más que nada está en Instagram y es UX Writing es. Así que desde ahí ya van a poder llegar a Medium y demás. Estamos también en Facebook, en LinkedIn, pero lo más importante o donde vamos contando casos de usos es en Instagram. Así que más que bienvenidos y, y no le tengan miedo porque UX Writing es algo que parece complejo, pero en realidad, como todo, con amor se logra. Buenísimo, me encanta. Bueno, muchas gracias por hacer posible este podcast. La verdad que un súper placer. Estamos hablando hace Para mí 50 también. minutos y Uf. parece que sí, parece que pasaron 5, Ah. pero bueno, esto pasa cuando está bueno el contenido. Bueno, Dog Rockers, ya saben, síganla a Sol y a su comunidad. Y bueno, nos hablamos por Instagram, nos hablamos por todos los canales que siempre frecuentamos. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo podcast. Chau, chau.